Bueno, vamos a ir entonces a la obra de algunos manieristas. Ustedes recuerden que el manierismo es un derivado de otros estilos y no tiene que ver con la observación de la naturaleza, ¿sí? Es un arte inclinado al intelectualismo. Es más ingenioso que profundo, dice Hauser. Ahora, hay dos etapas en el arte manierista. La primera etapa, a la que pertenece Rosso Fiorentino o Rosso, como lo quieran llamar, es más revolucionaria, apasionada, febril, es expresionista y también es espiritualista. En esa primera etapa está Rosso y está Pontormo. Y la segunda etapa del manierismo es más serena, una espiritualidad más exteriorizada tiene y también es más distante. Y ahí lo tenemos a Parmigianino y a Bronzino. Entonces, de esos cuatro vamos a empezar por Giovanni Battista di Jacopo, llamado Rosso Fiorentino, o como yo lo voy a llamar, Rosso, que es como la mayor parte de la gente lo conoce. Bueno, tenemos acá una obra que es un descendimiento de 1521. Ustedes piensen que había habido tantos líos en Italia y Florencia había perdido su poder como centro cultural con Roma en la época de la crisis, pero en el manierismo retoma su poder Florencia, y son los Medici quienes lo llevan a Rosso a Florencia a trabajar con ellos y le hacen una serie de pedidos, ¿no? Bueno, acá les muestro una de sus obras, una obra religiosa, ustedes verán, en la que están bajando de la cruz a Jesús. Ahora fíjense la estructura. Primero, es demasiado alta esta obra en relación con el ancho, ¿no? De todas maneras, tiene un eje central que está dado por la cruz y están los personajes que ya hemos visto en esa escena bíblica, la Virgen, la Magdalena, y fíjense cómo está estructurada. Tiene dos escaleras ahí, esos paralelismos en las formas, lo mismo que las consonancias en las formas, es parte del estilo manierista. Estas dos escaleras puestas así, con estas personas en estas posiciones, lo hacen de alguna manera muy artificioso. Ven que no tiene el peso o la armonía general de lo que hemos venido viendo en el Renacimiento, por lo menos en el de la crisis, ¿no? En su época más importante, con Rafael, con Miguel Ángel y también con Leonardo. No tiene esa espacialidad ni eso, ¿no? Bueno, entonces está el Cristo descendiendo de la cruz y fíjense la posición de los demás personajes, que son como forzadas. Fíjense esto, ¿a dónde está sostenido este hombre? ¿Sobre qué pie? Parece sobre esta rodilla, pero la posición es rara, ¿no? Como si fuese un acróbata que está subiendo por ahí por las escaleras, ¿no? Es como una obra que da la sensación de ser intensa y espiritualmente, digamos, es una obra, en lo referido a lo espiritual, es una obra tensa, ¿no? Fíjense que el espacio en el que esto está, resulta que hay un espacio mínimo donde se encuentran estos personajes que están parados aquí en la tierra, los otros están sobre la cruz, o sea, sobre un espacio muy, muy pequeño, muy angosto, y atrás, que sería el cielo, de hecho ahí aparecen más o menos en las montañas, es como un plano, como si no existiera atrás, ¿sí? Como si eso no tuviera ninguna importancia. Fíjense la pose de la cabeza de Cristo, como distorsionada de alguna manera, ¿no? Un poco distorsionada por la ubicación.
Si miramos cómo es el tratamiento de los cuerpos, son cuerpos volumétricos que están en un espacio que es bastante reducido. Voy a ir a un detalle para que vean cómo pinta este hombre, ¿no? Fíjense el tratamiento de los paños. ¿Podemos decir que hay claroscuro en la obra? Sí, podemos decir que hay claroscuro, fíjense ahí, pero observen cómo es el tratamiento de los paños y obviamente de las maderas, ¿no? Es como que fuesen elementos muy cortantes, ¿no? Como formas cúbicas, les diré, que tienen una apariencia bastante inorgánica. Es como grandes planos de color, lo mismo que los cuerpos, ¿no? Como prismas. Fíjense cómo están estructuradas las caras. Y la luz, eso es algo interesante, porque hemos estado acostumbrados a ver en el Renacimiento, por ejemplo, la luz de Leonardo, que es una luz penetrante, atmosférica, ¿sí? Que rodea a las figuras y las impregna de luz. Y hemos estado viendo otras luces, por ejemplo, la luz diáfana, una luz que todo lo ilumina por igual y que es clara y que determina, digamos, el inicio y el fin de cada una de las cosas. Hemos visto otras luces, por ejemplo, en la escultura de Miguel Ángel. Recuerden esa luz que viene y resbala por la superficie de los cuerpos y que no envuelve a la figura, sino que la deja o la pone en un lugar más allá de la realidad, más allá de la naturaleza. Y esta luz, fíjense cómo es como si hubiera venido un rayo y hubiera dado una luz en un solo instante, ¿no? El colorido de la obra, si ustedes ven, es un colorido claro, son colores bastante brillantes, en algunos casos hasta iridiscentes, son los colores de roso, y colores vivos también. Colores vivos, pero con esta luz que hace que de alguna manera se quiebren por las formas agudas que inclusive se ven, como les diré, como de alguna manera ásperas, ¿no? Hay una especie de exageración de los caracteres. Fíjense que hay asombros, tristezas. Miren la Virgen ahí con la tristeza, con la pena, otro con esa mirada exagerada, no exacerbado. Y más bien se convierten estos personajes como en personajes extraños. Yo viendo, por ejemplo, estos rostros, son personajes extraños. Miren lo que es esto, ¿a dónde mira? Uno no podría saber, ¿no? La atmósfera, de alguna forma, la atmósfera podríamos decir que es una atmósfera que tiene más que ver con un sueño, con una pesadilla, que con una atmósfera clara y cósmica, como lo que hemos venido viendo en las obras del 480, ¿no? Más bien fantasmal, es como si fuese un sueño raro. Y todo esto que él hace no es algo inofensivo, no es algo que haga porque no se da cuenta, sino que todas estas tensiones, fíjense la cantidad de ejes que tiene esta obra, fíjense esta forma que sería como redonda, que arma a Cristo con los otros personajes, pero con todas estas aristas y todas esas direcciones que la hacen complicada, ¿no? Lo mismo que lo que les decía, esta luz de rayo como si fuera flameante, ¿no? Todo eso genera una cierta inquietud, pero más allá de todo eso, es una obra espiritual, ¿no? Es una obra espiritual o es espiritualizada, pero así con esta exageración de los caracteres y que es más bien, más que una fuente de quietud y de calma y de paz espiritual, lo que genera es una fuente de desasosiego y de inquietud por estas inestabilidades y esas figuras gimnásticas y esa luz rara que tiene la obra.
Les voy a mostrar ahora esta otra obra que se llama Moisés y las hijas de Yetro. Fíjense la espacialidad de esto. Fíjense qué curioso, porque están estos titanes acá. Este es Moisés. Estos titanes con estos cuerpos musculosos, volumétricos, escorzos. Ustedes piensen que el escorzo lo que hace es dar sensación de profundidad. Pero resulta que este escorzo y este otro escorzo y todos amontonados, ¿no? Inclusive este personaje, este Moisés, en esta actitud casi violenta, ¿no? Es como si estuviésemos viendo distintos niveles de espacios juntos. Como que todo esto, que es muy volumétrico, hasta están las ovejas ahí, y está la hija de Yetro ahí, ¿no? Todo esto está como en el plano. Entonces, ¿cómo podemos incluir dentro de un espacio plano todo ese volumen? Bueno, eso es una forma espacial propia de Rosso, es una nueva forma espacial y es una forma paradojal. Ni es lo plano ni es lo profundo, son las dos cosas. Todo lo externo, fíjense cómo está trabajado con un nivel de abstracción, y lo mismo que en la definición de los cuerpos, de lo que hay atrás, es muchísimo más abstracto. Los niveles del espacio, ustedes verán que es este espacio muy, muy poderoso, muy volumétrico, aplanado. Un segundo espacio que sería el de estos dos personajes y un tercer espacio que sería el fondo. Pero todo está como en un estrato, de abajo hacia arriba, es más profundo y más plano, pero todo se ve en el plano. Entonces, esta representación plástica tan voluminosa y estos otros más abstractos que se van al fondo dan la sensación como si fuese de un tapiz, ¿no? Porque estaría, digamos, oponiéndose o bien estaría operando en contra, una cosa en contra de la otra, la bidimensionalidad de lo exageradamente voluminoso. Otra cosa que también es notable en esta obra es la aglomeración de elementos que hay. Están todos amontonados, superpuestos, ¿no? Y Moisés sería el que, con este movimiento rotativo, sería el que, como la rueda giratoria, una fuerza más bien centrípeta, como que atrae todo al interior de su figura, ¿no? Todos los elementos son atraídos por esta actividad circular del cuerpo, ¿no? O rotativa del cuerpo. Esta cantidad o este exceso de formas, como dice Argan, va en contra o es a costa del contenido espiritual de la obra. Es decir, que la obra pierde de alguna manera fuerza espiritual por la cantidad de elementos o el exceso de formas que aparecen en la obra. Les voy a mostrar este otro, que es un Cristo muerto, que nuevamente, si ustedes observan, van a ver, bueno, primero la gran pintura de Rosso, porque pinta maravillosamente bien, ¿no? Fíjense el claroscuro, la captación de las formas, todo eso lo hace como un maestro. Sin embargo, el Cristo es desmesuradamente grande para el tamaño del cuadro. Si este Cristo se pusiera de pie, todos estos otros personajes serían como enanos, les darían a la mitad de la pierna. Entonces es muy grande, está replegado hacia el interior de la pintura, ¿no? Tiene también, si lo observan, una sensualidad ese cuerpo, ¿no? Por su posición, por el gesto de la cara, aunque está muerto, ¿no? Pero fíjense todo esto, el nivel de sensualidad del cuerpo, volumétrico, enorme, en un espacio que es mínimo.
Si ustedes miran a dónde está ubicado, y está como en un plano, semejante volumen de cuerpo y además semejante repliegue de las formas, ¿no? Y a la vez es espiritual porque es la imagen de Cristo muerto, en simultaneidad con lo sensual. Estas cosas están allí tensando la imagen de la obra, porque es como rara, uno lo ve como una obra rara. No se acepta como, ay, Cristo muerto, qué dolor. No, uno no tiene esas observaciones, sino como que algo está pasando en esta obra. Bueno, están pasando esas cosas, ¿no? Entonces un espacio casi insignificante donde aparece un cuerpo enorme que es un cuerpo espiritual y que alude a la espiritualidad de otros y además sensual. Y aparecen estas cosas, ¿no? Estos son unos cirios, fíjense que hacen estos paralelismos que se suele usar en el arte manierista, y como les digo, esos paralelismos que son raros también, son como demasiado artificial. Lo mismo que todas estas cabezas, todas como con luces distintas, ¿no? Estas cabezas que están junto con la cabeza de Cristo y que están amontonadas, que son las de los ángeles, ¿no? Bueno, les voy a mostrar, bueno, además podemos ver estos ejes verticales reforzados por los cirios y por los ángeles que están allí, que además no se les ven las piernas, ¿no? Y este movimiento serpenteante entre medio, nuevamente tenemos una línea que con todo este movimiento de cabezas y de rulos y de gestos ahí atrás, y de pronto el centro del cuadro es el vientre y hasta casi los genitales de Jesús, ¿no? Es una obra que tiene una cualidad de inquietante por esto que les acabo de mostrar. Les voy a mostrar esta otra obra. Resulta que viaja a Roma, ya lo verán porque están viendo estos escorzos, y estos escorzos tienen un origen. Ustedes recuerden que el arte del manierismo no asienta los ojos en la naturaleza, sino que los asienta en las obras de arte. Ese es su banco de imágenes, digamos, ese es uno de los elementos de su inspiración. Entonces podemos ver algo de Miguel Ángel en todo esto, ¿no? Ahora, si miramos la obra, es una obra que sí tiene unidad, ¿no? Y esa unidad más racional, les diré, tiene, a diferencia, por ejemplo, del descendimiento de la cruz, que no la tiene a la unidad. Esta tiene unidad, y eso es posible que tenga que ver con su viaje a Roma, ¿no? Donde ha visto estas obras espirituales, por un lado muy marcadamente, como es el caso de Miguel Ángel, o muy racionales, como sería el caso de Rafael, ¿no? Acá los personajes son bastante imponentes, todos son solemnes, no solo la Virgen que está ahí con la mirada perdida, sino el propio Cristo con un cuerpo, digamos, proporcionado, fantástico, ¿no? Pero de todas maneras hay demasiados personajes para el tamaño del cuadro. Hay demasiados personajes para el tamaño del cuadro. Fíjense en el fondo, que es un fondo insignificante, les diré, es un fondo negro, pero muy pequeño, porque está casi entera la obra ocupada por las figuras, este amontonamiento, apelotonamiento, digamos, de figuras, y el fondo se ve como escaso. Más bien es como si esta obra estuviera definida por la noción de relieve, porque el único objeto espacial tridimensional que podemos ver está en esta parte, es el almohadón y las piernas de Cristo. Todos los demás se aplana, inclusive la Virgen con esta gran línea oblicua que organiza el cuadro, y además una línea que ustedes piensen que los ejes
de las obras tienen que ver con el sentido de ellas. La oblicua es una línea que habla de algo no estable. Jamás va a organizar ningún renacentista pleno las cosas a partir de oblicuas, sino de ortogonales, que son seguras, claras, únicas, universales. La oblicua es, digamos, una línea que nos habla de algo que está fuera de equilibrio, y eso es una característica que le da patetismo y que es una característica que vamos a seguir viendo luego en el barroco. Entonces, este eje diagonal, este otro eje, ese, no sé, marquen ustedes, mírenlos, hay ejes, miren hay ejes en todos los sentidos, y entonces eso se organiza de alguna manera como una red de líneas donde todo esto sucede. Si miramos de cerca, fíjense estas cosas contradictorias o paradojales, cómo las hace trabajar juntas y nos las hace ver como paradoja, ¿no? De pronto, fíjense los ojos de la Virgen, los ojos de sufrimiento terrible, cómo él es capaz de captar esa expresión de dolor, pero a la vez la pintura es por planos recortados como planos geométricos, lo mismo que todos los paños, ¿no? Entonces ese movimiento de la Virgen quebrada, cayéndose, de pronto es como rarísimo, porque en este mundo de líneas y de planos iluminados y en oscuridad, como formas geométricas punzantes, eso es muy notable en la pintura de Rosso. Bueno, ahí tienen visto más de cerca la cabeza escultórica que tiene este personaje, escultórico y además muy, muy propio de los escorzos de Miguel Ángel. Mírenlo entero para que vean eso, un escorzo totalmente forzado, totalmente. ¿Quién se pone así? Nadie, es muy difícil poner el cuerpo así, si es que no es imposible. Y sin embargo lo establece nuevamente en un espacio que no tiene profundidad. Un espacio que realmente no tiene profundidad. Bueno, yo les comento que Rosso Fiorentino es un personaje, ¿cómo les diré? Es un personaje bastante violento, es una persona inclinada a los excesos, a las extravagancias. Él es una persona con una tendencia revolucionaria, ¿sí? Detractora de lo preexistente y muy crítica del arte anterior y de todas las cosas, ¿no? Entonces él intenta eliminar cualquier vínculo con el arte anterior. Una persona muy radical, a diferencia de Pontormo, que vamos a ver posteriormente. En un momento de su vida se traslada a Francia porque le hacen unos encargos allí en el castillo de Fontainebleau, como verán acá, y él hace los trabajos de estucado y de pintura. Ahora fíjense esa pintura es como si la hubiera hecho otra persona, no tiene nada que ver en sus características con la que hemos visto, porque es más bien una pintura ligera, ¿sí? Elegante, fantasiosa, que tienen unos temas digamos muy sutiles, inclusive alegres. Bueno, fíjense que entre otras cosas aquí aparece este desnudo femenino tan bello. Fíjense el formato, ¿no? El formato ovalado, que no sería propio del Renacimiento, ¿no? Pero fíjense el formato. Pero los perros están enojados, estos perros le están mostrando los dientes al personaje. Bueno, pero nuevamente esa gracilidad, esa liviandad, elegancia y fantasía son caracteres del arte manierista que van a incidir posteriormente en el arte francés, van a ser parte, digamos, del estilo del arte francés de los años venideros. Acá tienen otro de los murales pintado en Fontainebleau y fíjense lo que es esto.
Fíjense, porque resulta que hay una escena central y estos colosos ahí alrededor. Fíjense la posición que ocupan en el interior de estos formatos, unas posiciones en unos escorzos increíblemente raros. Además hasta parecieran desarticulados, ¿no? Fíjense esta rodilla, por ejemplo, y este pie se viene para adelante, estaría como mal puesto, ¿no? Y él sabe dibujar, él sabe pintar, él sabe que eso está girado de más. Pero esa ubicación en este plano, a pesar del supervolumen que tienen los dos colosos, lo hacen aplanar. Entonces, nuevamente estamos en estas características donde lo plano y lo profundo están en simultaneidad, en tensión. Es decir, no están no son armónicos entre sí, no están armonizados, sino que están en lucha estas cuestiones. Bueno, eso tenía para mostrarles de Ross.